¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Retórica, aquí en Somos Resistencia, los viernes a partir de las 22 y el encuentro de los domingos a las 15:30. Y por supuesto también la posibilidad de ver todos nuestros programas, nuestros envíos periodísticos a través de nuestro canal de YouTube en Sin Retórica Televisión. Pero dejemos ese tema y pasemos a otro, como lo fue el anuncio del gobierno nacional, que lo hizo el mismo presidente Mauricio Macri y que posteriormente fuera ratificado por el ministro de Hacienda, Duhovne, con la vuelta de las retenciones a un sector del campo. Y decimos un sector como para no entrar en aquella generalización del 2008 cuando se dijo el campo, como si fuese una unidad monolítica. Y estas imágenes que estamos viendo corresponden justamente a aquel año. En esta ocasión hay mucha bronca en algunos sectores o en algunas de las organizaciones referidas al campo, como por ejemplo la CRA, la Confederación de Rurales Argentinas, quien salió con los tapones de punta, con un durísimo comunicado contra el gobierno nacional y contra Mauricio Macri, específicamente, porque obviamente se sienten traicionados después de haber sido recibidos hace no mucho tiempo por el mismo presidente de la Nación, quien les había dicho que no se iba a volver de ninguna manera a este tipo de retenciones o de impuestos que habían sido sacados en su momento. Lo cierto también es que es una aplicación en pesos sobre una recaudación en dólares. Y en el transcurso de nuestro programa tendremos algunas declaraciones de la doctora Elisa Carrió al respecto. Pero obviamente más allá del aspecto cuantitativo de cuánto representa para el sector que nuevamente tendrá este tipo de retenciones, está sobrevolando el hecho de la promesa incumplida y que nuevamente es el sector agropecuario el que tiene que salir a aguantar los trapos en una crisis económica tan pero tan fuerte como la que se está viviendo actualmente. Y además también, observando todo ello, es que en el 2008, cuando se produjo la 125, 3 meses de parate en Argentina con todo lo que eso significó y que posteriormente de alguna manera se confirmó que tenía bondades aquella medida, pero también tenía defectos. Esos defectos, al parecer, se están volviendo a cometer hoy con la aplicación de este tipo de alícuotas por los antecedentes que tiene, ¿no? Que se había sacado en gran parte para la soja fundamentalmente, en una de las primerísimas medidas adoptadas por la actual gestión de gobierno nacional, al que al parecer ya no le está quedando sector con el que pelearse o con el que ponerse en contra. Vamos a ver cómo avanza este tema, porque recordemos también, queda nada en tiempos electorales para las elecciones del próximo año, que serán generales, se elegirá todo, presidente, vicepresidente, gobernadores, intendentes, concejales, diputados, senadores. Los 3 del Chaco vencerán su periodo de estar en la Cámara Alta y tendrán que ser renovados justamente. Rápidamente le comentamos cuál será el contenido de nuestro programa. En el próximo bloque estaremos con un tema con fílmicos referidos a la relación de uno de los socios de Cambiemos, como lo es la Unión Cívica Radical, partido centenario en la República Argentina, con 2 de sus socios, y estamos hablando del PRO por una parte y con la doctora Elisa Carrió por otra, y no es que no la queramos involucrar en un colectivo político, porque indudablemente es ella y su ego la que están asociadas con la Unión Cívica Radical. Tendremos bastante la forma de referirse al presidente de la Nación, la forma de referirse justamente a la Unión Cívica Radical, la descalificación que tuvo con el expresidente Raúl Alfonsín, entre otros aspectos, y la reacción que tuvo la Unión Cívica Radical al respecto. En la segunda parte de nuestro programa
tendremos la visita del presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, el doctor Rolando Toledo, con quien estaremos hablando obviamente de lo que hoy está sucediendo, cuál es su punto de vista, no solamente de la justicia de la provincia, del Superior Tribunal de Justicia, sino también de aquellos aspectos que hacen a la vida cotidiana de todos los argentinos. Antes del desarrollo del contenido, le proponemos recordar la semana que hemos transcurrido en las siguientes imágenes. Una semana en imágenes que cada vez se hace más complicado poder extraer algunas y elegirlas, más que por lo que muestran, por la significación y el sentido que transmiten, porque es tanto lo que acontece que se tiene la sensación en la elección de las imágenes de abarcar todo, y es bastante complejo hacerlo, sobre todo en este tiempo en el que cada uno de nosotros tiene una forma distinta, diferente, de ver la realidad, de vivirla, de palparla, de sufrirla. Y la emisión de mensajes desde el poder político del país es muy, pero muy importante, porque necesariamente la gente, lo haya votado o no, espera que se le transmita certeza, seguridad, inclusive cuando esa certeza no se refleje en aspectos positivos, sino en la certeza, como se está diciendo, que vienen tiempos muy, pero muy complicados en lo económico, en lo social, con la disminución del poder adquisitivo, de los salarios, de los sueldos, la inflación que al parecer no tiene techo, los incrementos de las tarifas que en forma permanente van sacudiendo a las ya deterioradas, en muchos casos y en otras vacías, arcas de una sufrida sociedad que lo está padeciendo en mayor o menor medida, pero tal vez deben ser muy, pero muy poquitos, muy contados aquellos que están teniendo algún resultado positivo, algún resultado satisfactorio.
y también uno puede presumir que no son de la clase media baja o de la clase alta, ni hablar de los de más abajo, sino los que están muy pero muy en el tope y en la cima de una pirámide que cada vez tiene una base más ancha. Y decíamos que desde el poder político es desde donde uno espera sensatez, sentido común, o por lo menos no conceptos que pueden llevar a degradar aún más a una ya alicaída actividad política en nuestro país. Pero es lo que está sucediendo. Y la doctora Elisa Carrió es una de las encargadas en forma permanente de, y es una opinión obviamente, de poner más incertidumbre con un humor que si no es bien manejado, si no es bien administrado, pasa de ser humor a burla. Una broma puede llegar a convertirse en algo muy pero muy odioso. Escuchemos, por ejemplo, la forma en que se refiere a la máxima autoridad política del país, el presidente Mauricio Macri. Además del presidente de la República. Y yo no miento, ¿eh? ¿Se imaginan que estar con el hijo de Macri padre es el mayor sacrificio humano que yo hice en mi vida? No es un presidente débil, es un presidente que es ingeniero. Entonces, él está acostumbrado a guardar sus sentimientos. ¿Alguno de ustedes debe ser así o no? Que nadie se confunda. Yo interpreto la voz del presidente de la República. La verdad que la escuela está desperdiciada y me parece que esa revolución educativa que en algún momento me parece que la había tomado. Ya la escribí, ya todo, pero todavía el presidente, pobre ingeniero, no, en la próxima crisis lo agarro. Y alguien puede decir, bueno, hay que bajar un poco los ánimos, no hay que estar tan susceptible, no se puede tomar a la tremenda, sino que hay que ponerle un poco de humor a todo esto, a esto, por ejemplo, que se escucha. Y puede ser que tenga razón, pero este tiempo no es un tiempo cualquiera. Es un tiempo en el que el oficialismo y la oposición en la Argentina están muy, pero muy preocupados, al igual que gran parte de la sociedad, como para que alguien pueda hasta tomarlo en solfa o en broma. No está el horno para bollos como para aún poner más bollos o más fuerza al fuego. Corre el peligro de quemarse no solamente esa persona, sino contagiar al resto. En esta ocasión lo que estábamos escuchando es una reunión, en una conferencia, mejor dicho, que hizo la doctora Carrió en la Cámara Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa. Haciendo referencia a los tiempos que se vienen, la doctora Carrió decía lo siguiente, haciendo también en el final de este párrafo una mención a la provincia del Chaco. Diciendo, vienen los 6 meses más difíciles de esta nación. Pero hoy no se tocó el programa de rebaja de retenciones. La soja pagó a 18. Todos van a pagar 4 por 1, pero es 4 pesos, con lo cual la inflación te lo devalúa. ¿Está? Es 4 pesos. Es transitorio por un problema central. Miren, señores, no hay dólares. No se asusten porque yo nunca me pongo furiosa. Simplemente soy una gran actriz de la escena nacional, como Tita Merelo. Yo me divierto, porque a mí las crisis me generan adrenalina. Yo me divierto en el riesgo, chicos. Yo soy una jugadora que no tengo ganas de morir, pero que puedo morirme con tranquilidad. Y no es que yo sepa economía, solo que los cartoneros me dijo, Lilita, cuando no hay propina, no hay moneda. Y cuando no hay moneda, hay hambre. Entonces, en estos tiempos que vienen, nosotros, las clases medias, no van a ganar más este año nada. ¿Está claro? ¿Les va a ir mal? Les va a ir mal. Hay que sostener empleados lo más que puedan. Entonces,
¿Vamos a escarbar? Sí. ¿Vamos a tener conflicto social en diciembre? Sí. ¿Que después vamos a salir? Sí. En julio del año que viene estamos en un crecimiento que te lo dan todos. ¿Va a ganar Cristina? No. Soy de escuela pública, soy de universidad pública, con estudio de posgrado en universidad pública. Soy la mayor invitada a todas las universidades extranjeras de hace 25 años. Y además soy del Chaco, es decir, casi aborigen. Soy común. Opiniones de la doctora Elisa Carrió, a quien del Chaco se la conoce y mucho, creadora de fuerzas políticas que con serruchos transitan su historia política justamente. Fue aquella que con el doctor Ángel Rosas, por los años 90, iniciara una fructífera alianza política que luego, como casi todo lo que construye la doctora Carrió, fue deteriorándose primero y desbarrancándose después. Pero queríamos hacer mención también a la Unión Cívica Radical y su relación con la doctora Carrió, como decíamos, pero también con el PRO, que recordemos son los socios principales de la coalición gobernante en la Argentina. Una coalición que tiene y tuvo sus bemoles en cuanto a la relación entre ellos y recordemos en este párrafo que vamos a ver un fuerte cruce que tuvo el 23 de agosto del año pasado la vicepresidenta de la Nación en su carácter de titular de la Cámara de Senadores del Parlamento argentino con el senador por el Chaco, el doctor Ángel Rosas. Doctor Rosas. Es para plantear una cuestión de privilegio, señora Presidente. ¿Sobre qué tema? Bueno, si me deja hablar se va a enterar en el camino. Si me deja hablar no se va a enterar. Para autorizarlo, prefiero que me diga sobre qué tema, porque no quiero tener una discusión. No sabía que tengo que confesarme primero. Yo lo hago a veces en la iglesia, hace muchos años que no lo hago. Senador Rosas, sí. El senador Pinedo hizo lo que debía hacer. Cuando primero levantó la mano. Ustedes son más prolijos que nosotros. Bueno, listo. Entonces, si es por el mismo tema, no lo voy a conceder, porque si no somos... Pero yo he sido aludido. Si no somos soy correctos, representante del Consejo de la Magistratura. Y en la Comisión de Asuntos Constitucionales tendrá la posibilidad de tratar el tema. Muchas gracias. Si usted cree que usted es la dueña está equivocada. No, tengo la facultad de autorizar o no. No tiene ninguna facultad. No, sí. La facultad de dirigir, no es resolver. Está equivocada, pero dejémoslo para otro día. Pero usted sabe que no se puede contestar. A continuación, por secretaría, se procederá a dar lectura de los mensajes. Cuando hace un año justamente mostrábamos estas imágenes, decíamos que aparentemente no era solamente un cruce normal en una relación de tipo político, sino que la forma, la expresión, las palabras, el sentido que el doctor Ángel Rosas dio a la suya podría tener un trasfondo de hasta sentirse maltratado por la Unión Cívica Radical, decimos, por uno de los socios que comparte la coalición como lo es el PRO. Pero también ya hace no mucho tiempo, en julio de este año, el 6 de ese mes, para ser más específicamente, la doctora Carrió tiraba más nafta a esa fogata en su relación con la UCR al decir lo siguiente. Si yo tuviera interés, habría una interna. Yo no tengo interés en ningún caso. En consecuencia, la alianza está asegurada y los radicales van a hacer lo que nosotros digamos. No es así, Benedetti. Al final, los radicales tienen que reconocer que están con una ex miembro que lo maneja desde afuera. ¡Divino! No sabe, es el mayor castigo por misógino. Nos mandaban a las convenciones a servir empanadas y ahora lo manejo yo desde afuera. Humor o expresiones ofensivas. Depende de la circunstancia, el momento, el contexto en el cual se dice. Pero esto fue hace no mucho tiempo, en julio. Y volviendo a la exposición que hacía la doctora Carrió en esta semana frente a la CAME, también tuvo la siguiente expresión que
terminó de alguna manera por sacudir el avispero en la UCR de la Argentina. Decía lo siguiente. No tenemos problema de deuda. Arreglamos al 2001, se paga en el 2002. Eso fue un golpe civil. Alfonsín y Dualde. Alfonsín y Dualde. Y tal vez desde el 83 hasta el momento el doctor Raúl Alfonsín sea reconocido unánimemente como primero el fundador, podríamos decir, de la democracia después de las horas negras de la dictadura en la Argentina, sino que nunca había sido puesto en duda por nadie. Nadie se atrevió a decir lo que la doctora Elisa Carrió ha dicho, que el doctor Alfonsín con el doctor Dualde fogonearon el golpe civil para derrocar a otro presidente de la UCR como fue Fernando de la Rúa. Y la Unión Cívica Radical tuvo, desde nuestro punto de vista, y también es una opinión, una tibia reacción frente a esas expresiones. Lo hacía a través de la cuenta de la red Twitter de la siguiente manera, donde comparaba a la doctora Carrió con la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a ver si podemos ver la placa de ese Twitter, o si no, se lo decimos, en el que la Unión Cívica Radical en la convención repudió a esas expresiones que dijo nada tienen que ver con una persona normal. Nos llama la atención esto porque hay que agradecer a la Unión Cívica Radical, o hay que comprenderla por lo menos, que muestre tanta serenidad, tanta tranquilidad ante estas formas de destrato que sobrepasan lo personal y van ya a lo institucional. Y tal vez sea la mejor manera de hacer frente a este tipo de situaciones por parte de los radicales. Pero nos parece que también sería interesante, no solamente para el presente de esa fuerza política socia de la coalición gobernante, sino también por el riquísimo historial que tiene en la historia política democrática de nuestro país, que con algo más de énfasis salga a poner su punto de vista, su posición. Aquí estamos viendo el Twitter que emitió la Unión Cívica Radical en contra de las declaraciones de la doctora Elisa Carrió. Nos parece perfecto que en aquel espíritu cristiano de poner una mejilla y la otra, lo haga en forma permanente, en pos de un objetivo general mucho más grande, como lo es el de mantener la cordialidad y la unión en Cambiemos a nivel país, fundamentalmente por los resultados que están teniendo financiera y económicamente. Pero cuando la doctora Carrió agravia de esta manera a una persona que ya no puede defenderse, pues ha fallecido, no solamente ataca a el presidente Alfonsín en su persona, ad hominem dirían algunos, a la Unión Cívica Radical en forma más orgánica, el partido al que perteneció, sino también a todos aquellos verdaderos demócratas en la Argentina que tienen, aún sin ser de la Unión Cívica Radical, un gran recuerdo y un gran respeto por quien supo llevar adelante una muy pero muy difícil transición democrática después de los años de plomo y los años de sangre en la Argentina. Tal vez haya que pedir a los integrantes de la Unión Cívica Radical a nivel nacional que se pongan un poquito nada más firmes en situaciones como esta, que para nada creemos los ayuda ni colabora con la gestión de gobierno que están llevando adelante en nuestro país hasta el próximo año.